Buenas tardes. Estamos a pocas semanas, prácticamente a 6 o 7 semanas, no más, de, de que empiece el próximo año 2025. Este es un año clave para todos los costarricenses y también para los jóvenes. Es el año que podemos definir como el año preelectoral y electoral a la vez. ¿Por qué preelectoral? Porque es previo a las elecciones y es electoral a la vez porque es cuando se abre el proceso electoral de Costa Rica con las inscripciones de los partidos políticos y de los candidatos a la presidencia de la República, a las vicepresidencias de la República y a las diputaciones. Proceso que culmina en un primer momento el primer domingo de febrero y en un segundo momento, en caso de que el primer domingo de febrero no se logre el 40% por ninguno de los candidatos a la presidencia de la República, se pasaría a un segundo proceso electoral donde solo participan los dos que hayan obtenido mayor número de votantes o mayor porcentaje electoral el 2 de febrero y ese proceso se hace el primer domingo de abril. Con eso técnicamente se concluye lo que es el proceso organizativo electoral. En los días siguientes el Tribunal Supremo de Elecciones tiene que continuar analizando las actas, el resultado de los votos, haciendo las declaraciones respectivas de presidente y vicepresidente y de diputados electos. De manera que el próximo año es un año de gran atención para todos los ciudadanos, para todas las personas adultas, adultas mayores como yo, viejitos, y para los jóvenes y jóvenes adultos también, porque hay como categorías de juventud y hay como categorías de adultez. Decimos que en la parte preelectoral, el Tribunal Supremo de Elecciones publica el 1 de enero, primer día del año, el cronograma oficial de todo el proceso electoral. Eso es lo que se ha acostumbrado siempre. No tiene por qué no hacerse esto el 1 de enero próximo. Parto de que la tradición se impone y el 1 de enero vamos a saber las fechas exactas de cuándo los partidos tienen que cumplir con los requisitos que se establecen para hacer sus asambleas provinciales y nacionales, para nombrar sus candidatos, para inscribirlos oficialmente ante el Tribunal Supremo de Elecciones, de cuando los partidos políticos disponen de tiempo para hacer consultas internas para determinar sus candidatos y cuándo tienen que hacer sus asambleas. Eso es obligatorio en este proceso electoral como en todos. Hecho eso, hacia finales de agosto, septiembre, los partidos pueden empezar a inscribir sus candidatos y sus programas. El tribunal va a ir elaborando también en casi al instante unas pequeñas biografías de los candidatos a todos los puestos de elección popular, de manera que son consultados o pueden ser consultadas en líneas electrónicas o digitales del Tribunal Supremo de Elecciones. Esto se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo con el propósito de hacer más transparente el proceso electoral y de que los ciudadanos también tengan la posibilidad de conocer en sus rasgos fundamentales a los ciudadanos candidatos. Por otra parte, permite hacer análisis de vida de los candidatos. ¿Por qué? Porque si se conocen desde ese punto de vista, donde hay disponibilidad para investigar sus biografías y para investigar literalmente sus vidas, también se pueden saber si son buenos ciudadanos o han tenido algún pecadillo por ahí.
y eso puede jugar también para descalificar candidatos o para alborotar políticamente el ambiente político, diciendo que tal partido lleva malos candidatos y las razones de por qué. Bueno, eso es así. Ese cronograma electoral que publica el Tribunal Supremo de Elecciones es muy importante porque una vez publicado no se cambia. Ese cronograma es fijo hasta el último día de las elecciones, sea en abril, y los días siguientes hasta la declaración de los candidatos electos. Los plazos que se establecen allí son también inamovibles. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso produce seguridad jurídica, seguridad emocional, produce situaciones por las cuales los partidos políticos tienen que ajustar sus propias actividades internas para poder cumplir con todo lo que la ley electoral exige y el trámite de inscripción para la campaña electoral también requiere. Así funciona nuestra democracia y eso es una virtud del Tribunal Supremo de Elecciones, que acaba de cumplir como Tribunal Supremo de Elecciones, así establecido en la Constitución Política, 75 años. Antes de la Constitución Política de 1949, el mismo tribunal funcionaba con el nombre de Tribunal Nacional Electoral. Y ese Tribunal Nacional Electoral había sido establecido en 1946. En aquel año había una situación muy intensa, muy dura, muy violenta contra el gobierno de Teodoro Picado, que era continuidad del gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia. Calderón Guardia había gobernado entre 1940 y 44 y Teodoro Picado había surgido como presidente mediando una alianza, una coalición electoral entre el Partido Comunista, llamado entonces Vanguardia Popular en el año 1943, y el Partido Republicano Nacional. La coalición electoral es una posibilidad de que partidos políticos existentes se unan con otro nombre para participar unidos en el proceso electoral. Esas son las coaliciones. Pocas veces se hacen coaliciones en Costa Rica, porque nosotros no tenemos una cultura política de coaliciones. No es lo mismo de alianzas. Las alianzas es algo parecido, pero la coalición es una integración total de un partido y otro en otro tercero, con otro nombre, que postula candidatos de los dos partidos o de un solo partido con el apoyo del otro, pero bajo una nueva envoltura. Eh, en el año 43, después del gran pacto de las garantías sociales que produjo la inscripción de las garantías sociales como capítulo en la constitución política de aquella época, que era la de 1871, y la aprobación del Código de Trabajo, el, el cuerpo político más importante de esa coalición se desarrolló para crear la coalición Bloque de la Victoria. Así se llamó el partido electoral que llevó a Teodoro Picado al gobierno. Y ese partido electoral le tocó, digamos, superar la crisis de la Segunda Guerra Mundial y enfrentar una oposición política muy fuerte, muy sólida, muy compacta, que giraba en un primer momento alrededor de la figura de León Cortés Castro, que ya había sido presidente de la República entre 1936 y 1940, y que de nuevo se levantaba como el líder político indiscutible de la oposición buscando una nueva reelección en 1948.
Alrededor de León Cortés se habían aglutinado los sectores más conservadores, políticamente más conservadores de aquellos años, opuestos a las reformas sociales, opuestos a las garantías sociales, opuestos al papel importante que en esa época jugaban los miembros del Partido Comunista, no solo en la vida institucional del país, sino en la Asamblea Legislativa, que en esos años se llamaba Congreso Nacional. Y por supuesto, enemigos de la reforma que había resultado de el Pacto de las Garantías Sociales del año 1943, que entre otras cosas tuvo por objetivo sostener a Rafael Ángel Calderón Guardia en el gobierno durante el año 42 y 43 para entregar el gobierno del 44 a Teodoro Picado. Así fue. León Cortés murió en el año 46 y la oposición quedó huérfana del principal líder político que tenía en ese momento. Sin embargo, surgieron otros candidatos no menos importantes. Uno de ellos, Otilio Late Blanco, que era un periodista muy destacado, que se había formado parte en las luchas nacionalistas y antiimperialistas en la década del 20 y parte del 30. En fin, un hombre de la prensa y que tenía su propio periódico en la década de 1940, desde donde atacaba violentamente a los opositores que eran los miembros del gobierno. Por otro lado, le tocó cubrir el final de la Segunda Guerra Mundial desde Inglaterra y allí se empapó de esa política mundial anticomunista que hubo, que se cubrió bajo el manto de la Guerra Fría y del muro, de la cortina de hierro, como se le llamaba a un supuesto muro invisible que existía alrededor de los países socialistas que habían surgido después de 1945 en Europa, después de acabarse la Guerra Mundial. Y eh, Otilio levantó esas banderas anticomunistas con mucha fuerza en el año 45, 46, incluso de manera muy violenta en su lenguaje de no le compre, no le hable y no le venda a los comunistas. Eran días muy duros y muy fuertes. Por otro lado, el gobierno de Calderón Guardia había cometido un error, a mi manera de ver, de expulsar a un costarricense del país llamado José Figueres en su gobierno, porque de una u otra manera defendía los intereses de los alemanes costarricenses en medio de la crisis de la Segunda Guerra Mundial, que proponía, por otro lado, la confiscación de bienes, la reclusión de alemanes, la expulsión de alemanes de Costa Rica, y los consideraba enemigos potenciales de Costa Rica y de las democracias que luchaban contra Hitler y Mussolini en Europa. Y entonces el discurso de don Pepe Figueres, expulsado del país, fue suspendido en la radio cuando él estaba dándolo, lo capturaron, lo detuvieron un par de días y lo expulsaron del país. Y pasó por El Salvador, por Guatemala y llegó a México. En ese tránsito Figueres se conmocionó por la situación de los trabajadores del campo en esos países. Y en México se ligó a grupos democráticos revolucionarios de Centroamérica que luchaban contra las dictaduras que habían en Centroamérica y el Caribe, contra Somoza, contra eh, Trujillo en República Dominicana, contra eh, las dictaduras de Honduras y la de Salvador de Hernández Martínez. Eh, en fin, se sensibiliza frente a eso y ese grupo de gente en México constituye un grupo con la intención de restituir democracias en el Caribe y ahí se vincula Figueres. Figueres sostenía la tesis con motivo de las elecciones de 1944, que fueron acusadas de fraudulentas en favor de Teodoro Picado, de que el gobierno de Teodoro Picado era un gobierno ilegítimo y que por lo tanto había que tumbarlo, y que había que tumbarlo por las armas. Otilio Ulate, periodista, León Cortés,
abogado que había sido diputado, ministro, presidente, en fin, sostenía la tesis de que había que ir al proceso electoral. Si en el proceso electoral del 48 volvía a haber un supuesto fraude, entonces sí justificaban el alzamiento en armas. La muerte de León Cortés condujo a que la disputa de la jefatura opositora la hicieran, entre otros, Otilio Late y don Pepe Figueres. Y don Pepe sostenía la tesis de la insurrección, don Otilio la tesis de ir a las elecciones, que fue la que triunfó y se convirtió en el líder político electoral del año 46 y 47 para ir a las elecciones del 48. Figueres, por su parte, que creía que había que tumbar al gobierno de Teodoro por las armas, se preparó, empezó a prepararse con las armas, pensando que iba a haber un nuevo fraude y que consecuentemente con esto había que ir a la guerra. Eh, los comunistas, junto con las fuerzas republicanas, previendo ese tipo de posibilidades y para evitar fraudes electorales futuros, que era muy fácil darlos en aquella época, eh, establecieron primero la redacción del Código Electoral de 1946, una institución jurídica que llegó muy largo porque llegó hasta el año 2009, cuando se redactó un nuevo Código Electoral y se aprobó, que es el actual, y cuando se estableció el Tribunal Nacional Electoral, para que ese tribunal regulara, administrara y pasara los informes del resultado electoral al Congreso, que es la Asamblea Legislativa. Así fue. En 1947 la situación era muy tensa en Costa Rica. La oposición organizó una huelga que se llamó la huelga de los brazos caídos, con el objetivo de lograr dos cosas. Uno, que el gobierno le entregara el control del aparato electoral a la oposición, y otro, que le entregara también la dirección de la Policía Nacional. Ambas cosas eran complejas y difíciles de aceptar. Eso era como desconocer la potestad del gobierno, el poder del gobierno. Al final, la huelga termina mal, con un ametrallamiento al aire a las mujeres que participan el 2 de agosto del año 47, y eso debilita estruendosamente al gobierno, al punto de que el gobierno le entrega el aparato electoral a la oposición. Y así entra el proceso electoral del año 47-48 con un Tribunal Nacional Electoral en manos de la oposición. Aún así, el resultado electoral entre las candidaturas de Calderón Guardia y Otilio Late termina con un resultado favorable a Otilio Late y con un voto salvado de uno de los magistrados que se llamaba, del Tribunal Electoral, que se llamaba Max Cover Volante, donde señalaba algunas irregularidades que se habían producido en el proceso electoral. Y esas irregularidades, en la discusión del Congreso, que tenía que conocer el resultado de las elecciones, produjo que los diputados vanguardistas, de comunistas de la época, y los republicanos, que eran mayoría parlamentaria, anularan la elección de Ulate. ¿Qué seguía después de la nulidad de las elecciones? Un procedimiento interno que estaba validado en la Constitución y en la reglamentación electoral, de que el Congreso en esas situaciones discutía entre los diputados a quién darle la presidencia, a cualquiera de los que había participado en el proceso electoral. Como allá había mayoría calderonista y comunista y le iban a dar la elección ganadora a Rafael Ángel, entonces se produjo la insurrección militar de Figueres. Y entonces entre marzo y abril, desde el 12 de marzo al 15 de abril, el país se convirtió en un escenario de guerra interna, que culminó con el triunfo de Figueres. Y el triunfo de Figueres llegó a San José después de un pacto que se hizo en Ochomogo, con el cual se le puso fin a la guerra civil. Y Figueres se comprometió a una serie de aspectos importantes, como el respeto a las garantías sociales, el respeto a las situaciones electorales, a no perseguir a los derrotados en la guerra, etcétera. Y por supuesto entregarle el gobierno Late. Pero el 1 de mayo de 1948, Figueres le impone a Ulate el pacto Ulate-Figueres, con el cual decide quedarse en el
gobierno 2 años. Suspende el Congreso, suspende la Constitución y gobierna por la fuerza, haciendo lo que se llaman decretos leyes. Bajo ese gobierno se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución de 1949 y al Tribunal Nacional Electoral simplemente se le cambió de nombre por Tribunal Supremo de Elecciones, que reguló ya las elecciones después de la Junta, la de 1951, que fue la de la elección de la Tigra de San Carlos, una discusión que había para ver a qué distrito, a qué cantón quedaba el distrito de la Tigra, y a partir de 1953 todas las demás elecciones que han habido en el país. Así se produjo el nacimiento del Tribunal Supremo de Elecciones en 1946, rebautizado en 1948 y 49 con el nombre de Tribunal Supremo de Elecciones, como lo conocemos hoy, que es el que organiza, dirige, administra y declara el resultado de los procesos electorales. Cuando digo declara, es que lo que dice el tribunal no tiene apelación alguna. Ese es el resultado que se impone y se acepta. Ese es el proceso que viene próximamente a partir de enero hasta abril del siguiente año del 26 y que el tribunal anunciará. Para todos nosotros es muy importante estar al día en las fechas, en las etapas, en los pasos para poder participar activamente, con conciencia, con libertad, con decisión de hacer avanzar al país por senderos democráticos. Muchas gracias.